Buenas tardes, mi nombre es Yadira Pava Horta, fonoaudióloga. Tengo una especialización en desarrollo del pensamiento infantil y estoy cursando un doctorado en educación en la Universidad de Baja California, México. En la tarde de hoy vengo a compartirles una investigación acerca de la correlación entre el nivel de comprensión de lectura y el rendimiento académico en universitarios de primer semestre de la Universidad de Santander, UDES, en el 2019. El planteamiento del problema, ¿por qué surge? Porque al ser docente de la Cátedra de Competencias Comunicativas, en los primeros semestres de salud, tenía la inquietud acerca de si el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes universitarios sí le permite realizar un rendimiento académico que sea satisfactorio como futuro profesional. Por este motivo, comencé a realizar una indagación acerca de cuáles fueron o cuáles son los resultados de rendimiento académico a nivel del país y cuáles son los resultados también correlacionados a nivel de comprensión lectora. Tenemos en este caso una evidencia que es tangible para todos y es la baja competencia lectora a todo nivel, desde primaria, bachillerato y universidad, que se debe o se evidencia o es tangible en las pruebas Saber, en las pruebas Saber Pro. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a la poca exigencia lectora que se exige, digamos, a nivel de bachillerato. La gama de libros o niveles de textos, de diferentes tipos de textos que se da a nivel de bachillerato realmente se orienta más hacia el cumplimiento eh, de las temáticas curriculares que a generar en el estudiante mayor cantidad de ofertas de tipos de textos que pudieran darle una mayor competencia lingüística. Asimismo, se presenta o el estudiante se aboca a la dificultad cuando llega a la universidad de el comprender los textos académicos en el que ya están cargados de lenguaje técnico y por eso se les es más difícil. El otro aspecto importante son las metodologías escolares que están orientadas más a la memoria que hacia la reflexión. En cuanto a antecedentes investigativos, tomé a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica y a nivel de Colombia, teniendo en cuenta también a Estados Unidos como uno de los productores de artículos a nivel de ciencias en el mundo. Para ellos entonces se tomaron artículos 45 a nivel de Latinoamérica, libros 26 a nivel del mundo, página web 43 a nivel del mundo y tesis 15 para un total de 129 revisiones documentales. Pero antes de ahondar, digamos, el tema de la comprensión lectora, tenemos que hacer una revisión histórica de cómo ha sido la evolución del término comprensión lectora. Comprensión lectora inicialmente se tenía como esa expectativa de que si el niño lee de forma fluida, entonces puede hacer una decodificación y esa decodificación le lleva a que pueda comprender realmente el texto. Lejos estás de esta acepción que simplemente era muy reduccionista. Por otro lado, las actividades docentes involucraban más las preguntas de tipo literal, que era lo que afianzaba realmente el proceso del recitar el contenido del texto. Luego fue evolucionando hacia la taxonomía de Barrett. Barrett fue uno de los pioneros en diferenciar estos niveles de comprensión lectora y que no solamente llevó, digamos, a que lo revolucionara, sino que jerarquizara, digamos,
esta dimensión correlativa entre la parte del lenguaje y la cognición y el proceso afectivo. Él, aunque inicialmente propuso tres niveles, fue uno de los que gestionó esta ruptura con la decodificación. Posteriormente se dio mayor preponderancia a lo que es el papel del lenguaje en cuanto a la comprensión lectora, teniendo en cuenta que como fonoaudiólogos sabemos que en la base del lenguaje y la competencia lectora son prerecurrentes para esta comprensión que se puede ir brindando. Si no se tiene realmente una competencia lectora, una competencia lingüística, difícilmente se va a tener una comprensión lectora. Esta migración pasó a la metacognición. En la metacognición lo que se hace en este caso involucra ya pensamiento, lenguaje como pensamiento, pero lo fusiona con procesos de pensamiento que lleven a que, si se realizan, se obtengan mejores resultados. Pero tenemos que definir qué es la comprensión de lectura. La comprensión de lectura es realmente un constructo que es complejo, que tiene un carácter estratégico y que hay en el que se definen, digamos, unas relaciones o unas interacciones. Estas interacciones van entre el lector, las características que tiene como lector, el texto y en el que está definido también por un contexto. Esta interacción del lector con la información que tiene del texto es lo que me permite hacer interpretaciones, es decir, que yo pueda llevar a que no solamente sea lo literal, sino que también pueda tener una interpretación de ese contenido subtextual. Este tipo de interacciones también permiten la inferencia. Las inferencias son aquellos manejos o relaciones que yo pueda llegar a tomar como una reflexión cuando yo hago un conjunto de macroproposiciones que me llevan a que determine una nueva. Y por último, esta interacción entre lector y texto hace un aporte de esa experiencia como lector y esas nuevas experiencias que me ofrece, digamos, la información que está plasmada en el texto. Pero ¿cuál es la correlación o el tipo de relación que tiene el proceso metacognitivo y la comprensión lectora? Arciniegas en el 2013 nos propone que el mejorar la comprensión de los niveles de asimilación textual presupone un acto consciente, responsable y controlado y que pueda ser evaluado. Esto nos lo permite en este caso el enfoque metacognitivo, que es lo que permite realmente el que pueda llegar a que pueda disponer como objetivo el que yo pueda hacer la comprensión de lectura. Si no lo hago, pues difícilmente voy a tener, digamos, un éxito en la comprensión de lectura, sino que la lectura puede ser fragmentada. A nivel, el mismo Arciniegas propone que en el proceso metacognitivo, en el acto de la comprensión lectora, tiene dos tipos de estrategia. La estrategia cognitiva, que obedece, digamos, al pensamiento, y la metacognitiva, todas aquellas estrategias que involucran lo que realizo frente a la comprensión de lectura como tal. En las estrategias cognitivas como tal, ya sabemos que son un conjunto de actividades de procesos mentales. ¿Cuáles procesos mentales? Lo que realizamos a nivel de pensamiento, la atención, la memoria, el análisis, la síntesis, la abstracción, que es lo que permite que yo pueda hacer un proceso de asimilación. Inicialmente esto va a la corteza cerebral, que si lo hago de forma inconsciente va a resultar, digamos, una comprensión de lectura más fragmentada.
que si lo hago consciente, voy a tener mayor proceso de asimilación y de proceso de evocación posteriormente. En cuanto a la estrategia metacognitiva, se permite entonces que el sujeto pueda llegar, como el sujeto lector, permita controlar, el supervisar y el evaluar ese proceso de lectura que estoy realizando. Pero tiene que obedecer entonces a tres aspectos. Primero, en la adquisición de conocimientos. Esa adquisición de conocimientos lo que se permite es que se tenga un refinamiento de esos conocimientos que yo puedo llegar a tener. ¿Y cómo se permite esto? Se permite cuando se tiene un acercamiento a los diversos tipos de textos y no solamente enfocados hacia la parte académica. ¿Por qué? Porque cuando se adquiere realmente un repertorio lingüístico, semántico, de enriquecimiento de ese almacén léxico, es cuando yo tengo mayor acercamiento a las diferentes áreas de las ciencias, a las diferentes áreas del conocimiento. El segundo aspecto es la toma de conciencia. En la toma de conciencia lo que se propone es que el lector comience a tener una mayor responsabilidad frente a lo que le ofrece el texto, que llegar a tener un proceso de control, de evaluación y que pueda ser regulado para que pueda ser mayor su competencia. Y en cuanto a la mayor motivación, se relaciona a que este lector debe llegar a ser más responsable con respecto a lo que él está leyendo, el tipo de texto que puede llegar a reportarle mayor afinidad y mejores procesos de enriquecimiento de conocimiento, lo que lleva a que si yo tengo mayor repertorio de conocimientos, mayor aptitud y conocimiento reflexivo, puedo llegar a ser un lector más autónomo y por supuesto más crítico. Para definir los conceptos de niveles de comprensión de lectura y rendimiento académico, entonces tenemos que tener en cuenta que el nivel de comprensión de lectura tiene como una base la competencia lingüística y en esta la construcción de significados que me llevan a que yo pueda enriquecer mis experiencias y mi conocimiento. Asimismo, estos procesos cognitivos y lingüísticos me permiten que yo pueda hacer una interrelación entre las experiencias que yo tengo con las experiencias que me ofrece el mismo texto. En cuanto al rendimiento académico, tenemos que es el desarrollo de esas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes en el que el estudiante juega un rol súper importante para que pueda cumplir una meta. La meta en este caso es una evaluación óptima que me permite, digamos, tener en este caso un indicador de resultados de aprendizaje que pueda ser medible a nivel cuantitativo de 1 a 5 como se realiza en las universidades. ¿Cómo se definen en este caso los niveles de comprensión de lectura? A nivel literal, sabemos que el nivel literal es el más básico y es el que habitualmente tenemos cuando comenzamos el proceso de comprensión de lectura. Aquí se tiene acceso a la información del texto. Simplemente yo puedo comenzar a denotar o a describir lo que dice el texto como tal. Puedo responder a preguntas como qué dice el texto, cómo lo dice, dónde es o qué personajes fueron y demás. Pero aquí mismo en el nivel literal hay un subnivel que es el nivel literal profundo, que es cuando se comienzan a hacer evidencias de resúmenes, de clasificaciones y de síntesis, porque el nivel cognitivo aquí involucra no solamente de escribir, digamos, de memoria lo que dice el texto, sino que yo puedo realizar un proceso de análisis de síntesis.
Este análisis y síntesis se evidenció, digamos, en la prueba cuando se le pide al estudiante que la lectura que realizó pueda plasmarla en una síntesis de un organizador gráfico. El otro nivel es el nivel inferencial o subtextual, en donde se hace primero un proceso de interpretación proposicional. Es aquí cuando el lector comienza a hacer una explicitación de esas proposiciones, pero teniendo en cuenta ese contenido que está velado, que está por debajo de el texto, y es cuando el lector comienza, por ejemplo, a explicitar lo que es una metáfora, lo que es un chiste de doble sentido, o cuando se le pone, digamos, se le da una proposición al estudiante y él puede tener, cambiarla a una ecuación matemática o numérica. Es decir, lleva a que se conduzca a un muestreo. El otro aspecto del nivel inferencial subtextual es la reestructuración proposicional. El lector en este caso lo que hace es tomar todos los diferentes componentes proposicionales y hace un reordenamiento. Ese reordenamiento lo que hace es llevar a que se construya a nivel propio, a nivel interno, una macroproposición. Esa macroproposición es lo que me lleva a mí a que yo pueda hacer predicciones. El último aspecto a nivel inferencial es cuando hace una implicación proposicional. Esta implicación proposicional ya yo tengo un criterio y ese criterio comienzo a explicitarlo teniendo en cuenta esa parte de lenguaje que puedo llegar a tener plasmado como una interpretación del lenguaje figurativo. Y en el nivel crítico o intertextual es cuando ya yo puedo llegar a tener, a establecer unas diferencias, por ejemplo, entre lo que es coherente y en lo que es incoherente en un texto, porque tengo un criterio. Cuando ya puedo establecer juicios, porque ya conozco qué es una hipótesis y cómo puedo llegar a argumentarla. También puedo llegar a tener un reconocimiento de esas intenciones que puede llegar a tener el autor, aunque estas intenciones sean veladas y que puedan ser de subterfugio para que no sean identificadas. Y por último, llegar a juzgar, pero con argumentos, la veracidad de lo que he leído. En cuanto a rendimiento académico, se tuvo en cuenta que se evalúa habitualmente en nuestro país a nivel universitario de parte numérica de 1 a 5 y que se tiene en cuenta en este caso todo lo que involucra el proceso evaluativo. En el proceso evaluativo se van a evaluar entonces todos los laboratorios, los exámenes, los quizzes, los parciales y demás, todo aquello que lleve a que el estudiante se promocione de curso. Se tiene en cuenta también la repetición de curso, que es la permanencia que puede llegar a tener el estudiante de 1 o 2 semestres en una misma asignatura. O el abandono que puede generar el estudiante de una asignatura debido a la complejidad y que prácticamente a finalizar o avanzar en su carrera no la tiene en cuenta tratando de hacer el proceso de evitación por por la dificultad que le ofrece. El otro aspecto es el rendimiento diferido. El diferido ya involucra el que el estudiante sea evaluado ya no en el ámbito académico,
sino en el ámbito laboral sobre el éxito que puede llegar a tener o también por la deserción que pueda haber tenido, digamos, de sus estudios. Y también se tiene en cuenta en este caso los estudiantes que migran de una carrera a otra carrera y no encuentran realmente un proceso de asentamiento en una misma porque sus capacidades o potencialidades ahí no están desarrolladas frente a las posibilidades lectoras y de rendimiento académico. ¿Qué tipo de investigación en este caso se tuvo en cuenta? El método empleado en este caso es de tipo correlacional, descriptivo correlacional, como nos lo describe Fernández, Collado y Baptista en el 2003, en el que se tiene como propósito evidenciar y describir la relación que hay entre esas dos variables del nivel de comprensión de lectura y de rendimiento académico. Por otro lado, el diseño es de tipo descriptivo, correlacional bivariado, en el que se pretende determinar la relación entre las variables de comprensión de lectura y de rendimiento académico, como lo explicita Sánchez y Reyes en el 2002. ¿Qué población fue la objeto de estudio? El objeto de estudio fueron estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad de Santander UDES, en el que se eh, respetaron todos los criterios de inclusión y exclusión de la población y se les hizo firmar el consentimiento informado como autorización para la participación en este proyecto como tal. De los estudiantes de bacteriología fueron 30, correspondiente a 61.22, terapia ocupacional 7, correspondiente a 14.28, y fonoaudiología con 24.48 para 49 estudiantes. Es de anotar que la evaluación la tomaron 51 estudiantes, sin embargo, no se tienen, no se tomaron en cuenta debido a que en el proceso de exclusión se tenía como norma el que los estudiantes debían tener los dos tipos de puntuaciones o dos tipos de evaluaciones de rendimiento académico y de comprensión lectora. Y estos dos estudiantes lo que hicieron fue a mitad de semestre hacer un proceso de cancelación de la asignatura. La asignatura fue Biociencias, que ofrece un nivel alto de complejidad y una mortalidad alta también y significativa para el estudiante de primer semestre, que hace que en muchas ocasiones un porcentaje alto comience a atrasarse en su línea académica. Por tanto, estos dos estudiantes no se tuvieron en cuenta porque Registro y Control no reportó notas de rendimiento académico. ¿Qué instrumento fue el utilizado? El instrumento de evaluación diseñado por los estudiantes Guerra y Guevara fue validado para medir la comprensión de lectura. Ellos proponen 5 niveles, de los cuales yo tomé 4 debido a que el último nivel, el apreciativo, está más orientado hacia estudios de artísticos, de apreciativos que comiencen a llegar, que no tienen tanta interrelación con el aspecto cognitivo como yo lo pretendía, para que tuviese una correlación entre el rendimiento académico y la parte de niveles que se dieran como tal. Las variables tomadas fueron las siguientes: nivel de comprensión literal, con 2 preguntas que van orientadas hacia el si reconoce la idea central o si reconoce detalles. Ambos tipos de preguntas son reconoce o no reconoce, por tanto, entonces el nivel de respuesta es 1 si reconoce y 2
Y 3, como se graduaron, digamos, el tipo de preguntas, no 0 porque no están implícitas ahí. Con respecto a detalles, se tiene en cuenta entonces también una única respuesta. La escala que se dio fue a nivel nominal, el tipo de preguntas para idea central 1 y para detalles 2. El puntaje máximo que se daba para cada tipo de respuesta fue 3, correspondiente si la respuesta era afirmativa o adecuada, 3, 2 para medio a nivel cualitativo y 1 para abajo. A nivel de comprensión literal profundo, que es el subnivel del que les hablaba, tiene dos tipos de aspectos a evaluar. Era si reconoce la idea y la enlaza con el tema principal y si identifica la idea y la sintetiza en un organizador. Aquí, igual que los anteriores, los puntajes, el nivel de respuesta va de 1, 2 y 3, teniendo en cuenta que el 3 es el más alto. Por tanto, entonces, la escala sigue siendo nominal. Aquí el número de respuesta fue 3 y para la identificación de la síntesis 4, cuatro número de respuestas. Igual puntaje máximo 3 y la categorización cualitativa en este caso fue igual 3 para alto, 2 medio y 1 para abajo. A nivel de comprensión inferencial se evaluó si infiere detalles adicionales a la lectura dada y si infiere relaciones de causa-efecto. Los mismos datos se identifican, pero aquí se evaluaron con 5 preguntas y aquí con 6 preguntas. El nivel crítico se evaluó con la comparación simultánea de semejanzas y diferencias en una misma idea y si justifica opiniones, con 7 preguntas la primera y 8 preguntas la segunda, para un total de 24, un puntaje de 24 como máximo y 8 preguntas como tal. ¿Cómo se hizo entonces la correlación entre rendimiento académico y resultados de niveles de comprensión de lectura? Se hizo una normalización aritmética teniendo en cuenta la escala, digamos, de conversión del rendimiento académico que va de 1 a 5 y los puntajes de lectura que van hasta 24. Para ello entonces se hizo también una cualificación de esos niveles teniendo en cuenta que muy bajo representa 1 y corresponde al si reconoce la idea central, que es lo básico. 2, que da un puntaje de 9 a 12 en nivel de lectura, correspondiente a abajo, que es cuando el estudiante da detalles. 3, correspondiente en nivel de lectura de 13 a 16 y que a nivel cualitativo se considera regular, correspondiente a nivel de lectura como el nivel literal profundo. Y 4, correspondiente a 17 a 20 a nivel cualitativo bueno y este corresponde al nivel inferencial. Y 5, correspondiente a 21 y 24, identificado como superior y a nivel de puntaje de lectura, a nivel de nivel de lectura como crítico, nivel crítico o el más alto. ¿Cómo se hizo el procesamiento de datos? El procesamiento de datos se realizó mediante el software SPSS que permite hacer todo el tipo de procesos a nivel matemático, aritmético y estadístico. Por un lado, estos promedios, se sacaron promedios de comprensión de lectura y de rendimiento académico y se sometieron a la validez. ¿Qué validez tenía en este caso
estos promedios. Se sometió a la validez de alfa de Cronbach, que dio 0.82. Cronbach va de 1 a 0, en el que si hay mayor tendencia a 1, se considera mayor confiabilidad. Cronbach en este caso dio 0.82 para los 49 datos, lo cual se considera una evaluación confiable. También se sometieron los promedios de la comprensión de ambas variables al Rode-Spearman, en el que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.665, determinados como una relación directa y fuerte. Spearman va de 1 a 0 y también hay puntajes negativos. Lo que se interpreta aquí, que a mayor puntaje en comprensión de lectura, mejor será el rendimiento académico, y esto con una significancia de 0.66. Si el p-valor en este caso nos dio 0.00, la probabilidad resulta esta significancia menor a la de la hipótesis nula, teniendo en cuenta que la hipótesis nula era de 0.05, en el que la hipótesis nula decía no hay incidencia del puntaje de comprensión de lectura y el rendimiento académico. Por tanto, esa hipótesis se rechaza al tener menor valor. Y esto nos lleva a que se tiene que evidenciar que al existir evidencia estadística de que el valor obtenido incide, porque ya se hizo la negación de la hipótesis nula, se evidencia que existe una relación entre la comprensión de lectura y el rendimiento académico de los estudiantes de los programas de salud en el 2019-1 evaluados. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados involucran en este caso que a nivel literal se presenten 2,58 sobre 3, nivel literal profundo 1,60 sobre 3, y la inferencial 1,17 sobre 3, y a nivel crítico, bastante crítico, 0.49 sobre 3. A nivel de resultados de comprensión, a nivel cualitativo, ¿qué involucra? Que se tenga 10% bueno, 54% regular, 34% deficiente y 2% muy deficiente. El resultado del promedio de notas de biociencia como la variable de estudio por programa se identifica como 2,94 el promedio de fono, 2,53 de TEO, terapia ocupacional, 3,17 de bacteriología, cuando la máxima es 5. Pero si hacemos una correlación entre ambos resultados de comprensión de lectura, que es la gráfica azul, y la nota de biociencia, que es la naranja, hay mayor interrelación entre una y otra. Solamente algunos datos puntúan, como es por ejemplo, el del nivel de nota de biociencias, en que una sola estudiante alcanzó un puntaje de 4.1. ¿Cómo se analizan los resultados? Los resultados se analizan con respecto a cada uno de los programas. En el programa de fonoaudiología con 2 estudiantes se tiene un nivel de 3.14 para comprensión lectora y para biociencia de 2,57 como tal, lo que coincide en este caso con la normalización de datos de Shapiro-Wilk, en el que la significancia es de 0,50 y se tiene un puntaje de 0.10 y una media de 2.94. Teniendo en cuenta en este caso, bacteriología dio unos datos diferentes. Evaluados 30 estudiantes, el promedio de comprensión de lectura fue más bajo que el nivel de comprensión de la nota académica.
pero aún así se corrobora la normalización de datos con Shapiro-Wilk, en el que se presenta en este caso una media de 3,17 con una significancia de 0,709. Para terapia ocupacional, perdón, para terapia ocupacional, en este caso con 7 estudiantes, el nivel de comprensión de lectura fue de 2,17 y de la nota de biociencias de 3,06. Aunque aquí hay una desviación estándar de 1,154, se puede correlacionar la normalización de datos con Shapiro-Wilk, aunque la significancia dio 0,82. Se tiene que mirar aquí, en este caso, que la significancia estadística no implica una relación de causa-efecto, pero tampoco puede llegar a descartarse como tal. En resumen, se tiene que determinar que las pruebas de hipótesis en el que se empleó Shapiro-Wilk para la muestra por los diferentes programas reporta una distribución normal en la nota de biociencias. ¿Qué discusión de resultados se tiene? Se tiene que los hallazgos del estudio muestran que hay una correlación realmente positiva y significativa entre el funcionamiento metacognitivo y la comprensión lectora. Y que a mayor funcionamiento metacognitivo hay mayor comprensión lectora y viceversa. Menor funcionamiento metacognitivo hay disminución del nivel de comprensión de lectura, como nos lo ofrece Ochoa Angrino y Aragón Espinosa en el 2005. Respecto al bajo nivel de rendimiento académico en 2 de los 3 programas, en este caso a nivel de lectura, en el que los puntajes se ubican más a nivel los puntajes más bajos se orientan a nivel de categorías inferenciales y críticos, sí se encuentra una relación significativa no solamente estadística, sino aritmética. ¿Por qué? Está demostrado que ambos niveles están por debajo, tanto de rendimiento académico como de comprensión de lectura. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite llegar a que estos resultados que están más orientados hacia la parte de lectura, nivel de lectura literal, no permite que realmente se tenga una competencia, sea una competencia en rendimiento académico que lleve a demostrar que se tengan unos buenos resultados de aprendizaje en la universidad. En tanto, no se tomen las medidas necesarias para que se pueda determinar unos mejores pronósticos. Esto nos lo dice Clerici, Monteverde y Fernández en el 2015. Respecto al subnivel literal profundo de comprensión lectora, en el que hay algún tipo de migración de literal a literal profundo, él dice, Pérez Zorrilla en el 2005 señala que aquí lo que se hace es una reorganización de esa información y constituye un segundo nivel en el proceso de comprensión de lectura, que es lo que corresponde a que se haga un ordenamiento de esas ideas mediante unos procesos que son de clasificación y de síntesis. En ese nivel, como les decía, los estudiantes migran de literal a literal profundo, en el que se ubican los mejores puntajes, considerando en este caso que el literal es 2,58 sobre 3 y en el literal profundo lo que se le pedía era que se pudiese llegar a ser un organizador que tuviera mayores enlaces para que denotaran que
hicieran un proceso de síntesis y que no solamente fuera la parte de síntesis, sino de correlación y de su clasificación a nivel jerárquico para que se dieran mayores enlaces. En la prueba pedíamos que fueran enlaces de 2 hasta 6. La mayoría llegó a 3. Por eso hay una observación que es lo que denoté, que hace falta enlaces conceptuales porque hay realmente un manejo pobre de eso, de este almacén léxico. Es así que los resultados de esta investigación demuestran que hay falencias muy significativas en lo que es el nivel inferencial y en crítico. Si vamos a mirar, entonces estos resultados son similares a los que obtuvo Cabanillas en el 2004, en el que evidenció que tomando en consideración las estrategias de enseñanza, lo mismo que nos dice Cuba en el 2007, se obtuvieron unos niveles de bajo rendimiento de comprensión lectora que eran atribuidos, además de la dificultad lectora como tal, a otros factores que era la actitud que se tenía hacia la lectura en los estudiantes, que fue en este caso su variable de estudio. Si el nivel de comprensión de lectura realmente tiene una incidencia en el rendimiento académico, se tiene que manejar procesos metacognitivos de base que lleven realmente a que se pueda que el estudiante maneje inferencias, que emplee argumentos, que puede llegar a formular juicios teniendo en cuenta en este caso una planificación de procesos que pueda llegar a extraer contenidos intratextuales e intertextuales para que de esta forma no se siga o se continúe con con lo que se tienen hasta el momento, que son resultados de aprendizaje regulares como consecuencia de unos niveles muy literales y que corresponden realmente a procesos cognitivos que eh, no registran un potencial verdadero de los estudiantes de la universidad. Otro aspecto de conclusión es si los niveles de comprensión de lectura tienen una incidencia en el rendimiento académico y ambos oscilan en regular y bajo, es pertinente que las universidades y los programas, no solamente de fonoaudiología, sino de todo el país, se cuestionen acerca de esas falencias que tenemos como tal en la preparación de los estudiantes y el proceso evaluativo para que no sea realmente un indicador negativo en la formación profesional y de las evaluaciones que se presentan. Las dificultades para analizar, digamos, los problemas que requieren deducción, análisis y las conclusiones que estén apoyados realmente en argumentos sólidos, esto es lo que le falta a los estudiantes para que alcancen un nivel de lectura crítica y que ya deberían tener debido a la edad madurativa que tienen o cronológica y de pensamiento que ya deberían manejar. Por tanto, todos estos aspectos se reflejan en los bajos resultados de las pruebas Saber Pro en el país. Considero, por último, que los niveles de comprensión de lectura sí ofrecen unos indicadores predictivos que afectan ese rendimiento académico, por lo que es fundamental el que se implementen cursos que estén insertos en el pensum académico para que no solamente se cumpla
lo que exige la ley de un semestre, de un primer semestre en competencias comunicativas que lleven o que conduzcan a un mejoramiento de la formación profesional de los estudiantes de salud. La bibliografía y mi hoja de vida con respecto a si quieren tomar algunas preguntas que hayan quedado sin develar. Soy Yadira Pava, fonoaudióloga. Tengo una investigación y evaluación de adultos mayores para evitar el riesgo de broncoaspiración. Una correlación la que les estoy presentando entre el nivel de comprensión de lectura y el rendimiento académico en universitarios. Otra que hice pues hace muchos años, la correlación entre los casos de retardo en el desarrollo del lenguaje anártrico y su relación con el aprendizaje. Soy especialista en desarrollo del pensamiento infantil con un doctorado en educación en curso que ya estoy culminando. Y mi Facebook, yepava@hotmail.com. Muchísimas gracias.